Dios les bendiga, hermanos, en esta hora y donde quiera que se encuentren, a la hora que usted nos esté viendo. Para nosotros es una oportunidad más y le damos gracias a Dios que una semana más podemos llegar hasta ustedes con un tema. Estamos viendo temas bien importantes para estos últimos tiempos, temas que realmente se necesitan para la iglesia, para los hijos de Dios, para los creyentes. Y vamos a continuar con esta lectura de Romanos capítulo 6, versículo 7 en adelante. Dice así la palabra del Señor: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en Cristo vive para Dios, vive. Bien, y vamos a hablar de este tema importante, el proceso y la justificación. Cuando hablamos del proceso, hablar del proceso es pensar en una restauración. Y la restauración es devolver al estado original aquello a lo que estamos restaurando. Así voy a dejar el tiempo a nuestro hermano Valente en esta hora. Sí, pues miramos aquí en esta restauración, lo que significa pues es quitar las piezas viejas y se ponen las nuevas. Entonces ahí en 2 Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto es de Dios, el cual nos ha reconciliado así por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces miramos cómo el cambio, viene un cambio total, y Dios no hace las cosas a medias. Él nos pone todo nuevo. Y es necesario que cuando nosotros miramos las Escrituras, miremos de dónde salió todo. Primero, ahí en el versículo de Romanos 6:7, donde leyó: porque el que está muerto, justificado es del pecado. Entonces es importante que nosotros comiencemos por el principio para nosotros poder entrar en ese cambio que va a hacer Dios, porque aquí dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces es Dios el que va a trabajar en nosotros, es Dios el que nos pone en este proceso. En el Antiguo Testamento, ahí en Ezequiel 36:25, ahí nos habla de las profecías, lo que se estaba profetizando para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso tiene que ver aquí con, dice en Ezequiel 36:25, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y los pongáis por obra. Entonces miramos ahí, para nosotros poder adquirir esas promesas de Dios y hacerlas de nosotros, pues es creer lo que Él dice. Pero comienza en Romanos 6:7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Hemos sido justificados ya totalmente, pero tenemos que morir primero. Entonces, al morir nosotros, nos ponemos en las manos de Dios para que Dios haga esa transformación en nosotros. Amén. Y nosotros, cuando hablamos de morir, es necesario entender en este tiempo que muchas personas todavía no captan esa parte, como aquel hombre, lo mencionábamos la vez pasada: es necesario entrar al vientre de mi madre otra vez para nacer de nuevo. Claro que no. Esto es espiritual y es de fe. Entonces, bajo la ley el pecado se manifiesta, pero bajo la gracia se justifica. Entonces, nuestro Señor Jesucristo ha venido a nosotros, y a través de su gracia, por fe, nosotros somos justificados. Y encontramos un versículo mucho más allá, porque nosotros podemos decir: ¿cuántos de ustedes han pensado o piensan que
que no hay santos hoy en la actualidad, o que el cuerpo de Cristo o que la iglesia no está santificada como para irse para con el Señor. Y en cambio, yo puedo decirte algo, la santificación es un fruto bien importante que se manifiesta en nosotros después de la justificación, porque morimos al pecado y nacemos como nuevas personas. Lo acaba de leer nuestro hermano Valente, pero el versículo 22 de Romanos capítulo 6 me llama mucho la atención, de tal forma que se los voy a leer. Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces muchos podrían pensar que van a llegar a la santificación o al estado perfecto hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. No, es antes de que estemos con Él o que seamos llamados a dormir. Nosotros ya tenemos que estar preparados, santificados, y esto es por fe, es un fruto de la justificación. Y la justificación, entonces, para muchas personas es difícil digerirlo por el estilo de doctrinas que existen hoy en la actualidad, pero bíblicamente la palabra del Señor nos está enseñando que si nosotros aceptamos a Jesús, a través de su muerte, nosotros somos justificados y somos perdonados de aquello que se nos acusaba. Amén. La escritura es bien clara. Ahí en Romanos 6:8 dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Pues nos da el qué seguir y qué es lo que sigue. Nosotros conocemos la vida de Cristo y cómo se condució Cristo. Muchos del mundo conocen la vida de Cristo, aunque no sean cristianos, pero conocen quién fue Cristo, porque fue un personaje que se esparció su doctrina por todo el mundo. Sí. Y unos lo creen, otros no lo creen, otros de una forma o cierta forma, pero a Dios le tenemos que creer todo. Entonces Él nos está enseñando el proceso que debemos de llevar. Entonces, para ponernos en las manos de Dios, tenemos que morir al pecado, o sea, creer que hemos muerto al pecado, confesar que hemos muerto al pecado. Entonces ya entramos en el proceso de Dios, no en el proceso de uno. Dice: durante el proceso de espera, Dios trabaja en nuestras vidas para desarrollar muchas áreas. Esas áreas son importantes y necesarias para poder seguir el plan divino que Él tiene para nuestra vida. Si no nos ponemos en sus manos, pues Él no puede trabajar con nosotros. Nosotros luchamos por nuestras fuerzas, y eso es por eso que muchos se cansan a medio camino y van y se esfuerzan por servir a Dios, pero no lo pueden hacer porque no han aceptado que están muertos al pecado, que han muerto para que la justificación entre y entonces el poder de Dios se pueda manifestar en uno. Y todo viene un fruto. O sea, si morimos somos justificados. Si no morimos no podemos ser justificados, o no estamos en las manos de Dios. Mire ahí en Santiago 5:7 dice: pues hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia, confirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad por ejemplo la aflicción y paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. Entonces nos habla sobre los ejemplos de paciencia que tuvieron esos hombres para esperar el fruto. Imagínense nomás, del último profeta a la venida de nuestro Señor Jesucristo pasaron 400 años. 400 años no escuchaban la voz de Dios para venir, y ellos estaban
esperando. Nosotros miramos en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo como hombres justos, como Zacarías, que esperaban la venida del Señor, que estaban atentos porque estaba profetizado todo de cómo iba a ser. Claro, o sea, eran 400 años de silencio, pero en esos 400 años también había hombres y mujeres que vivían bajo la justicia de Dios, que eran hombres perfectos, santos en ese tiempo. Mire cómo dice el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 26. Decía también: el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra, y se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece. Como él no lo ve, la tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga, y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. Nosotros muchas veces estamos esperando con nuestra vista, muchas veces física, esperar ver un resultado instantáneo, pero en el proceso puede haber diversidad. Entonces muchas veces no nos damos cuenta, así como sale la hierba del campo, como sale el fruto de un día hacia otro, amanece una flor, se abre y a la tarde se marchita. Así Dios opera de formas que nosotros no nos damos cuenta. Entonces, de que hay un fruto, en la justificación hay un fruto, y necesitamos nosotros morir. Necesitamos morir como la semilla para poder nacer, y al nacer somos justificados por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nos lo está diciendo el versículo 9 en adelante. Entonces, cuando nosotros morimos juntamente con Él en la resurrección de Jesús, nosotros somos resucitados por fe. Entonces no necesitamos observarlo con nuestros ojos físicos, porque lo que estamos viviendo bajo la palabra es por fe y por gracia. Así es. Entonces es necesario que nosotros entendamos esta parte importante. Cuando venimos a los pies de Cristo y aceptamos al Señor, está muriendo el viejo hombre, está muriendo la vieja personalidad, y empieza el proceso del nacimiento del nuevo hombre, de la nueva mujer que Dios prepara para servirle, del nuevo hombre que Dios ha llamado para un ministerio. Entonces, esperar, aunque muchas veces el proceso puede ser doloroso, puede ser difícil, no te desesperes. Esperemos que su venida se acerca, pero estemos alineados a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y bastantes escrituras nosotros tenemos en la Biblia y ejemplos sobre la paciencia de los hombres justos, de los que Dios había escogido, como fue Abraham. Abraham esperó 25 años, 25 años en la promesa para que se cumpliera el hijo que iba a venir. Pero él le dijo y le creyó a Dios que iba a ser padre de multitud, y esperó tiempo. Noé esperó tiempo, Moisés esperó tiempo. O sea, no se dieron por vencidos, aunque las circunstancias fueran difíciles. Los israelitas caminaron por un camino bastante duro, tuvieron muchas luchas, muchas cosas, pero les mostró que Dios estaba trabajando con ellos en todo tiempo. La justificación, dice, definición de justificar, es la acción por la cual Dios mismo declara justo a un pecador y lo considera inocente. La justificación viene a ser lo opuesto a la condenación, ya que la justificación es un tema que trata con la salvación de toda persona. Nosotros, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y quedaron destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Que antes de Cristo todos estábamos bajo pecado. Después de Cristo, todos los que creemos a Él venimos a ser justificados, y nuestro pecado se borró. Y Él, porque dice que Él es el que borra nuestras rebeliones y nuestros pecados, y que nunca más se acordará de ellos. Mire qué palabra tan importante. Es lo opuesto a la condenación. Entonces, muchas personas tienen la característica de señalar o de apuntalar o decir no, pues aquello o esto, exhibiendo personas, hablando de acciones. Pero realmente el que ha creído a nuestro Señor Jesucristo ya no es condenado por la fe.
Ya no es condenado por la fe. Y muchas personas quizá pueden decir, sí, pues es que él va a la iglesia, pero aún todavía sigue haciendo cosas que no debe de hacer. Está en esa área donde el Señor está trabajando en él, y cuando empieza a salir el fruto, va a salir un fruto de santificación. Y tú te vas a dar cuenta y vas a decir, ¿sabes qué? Realmente cuando empezó esta persona a ir a la iglesia, todavía tenía algunos errores o algunas fallas. Pero como siguió ahí, realmente hoy me puedo dar cuenta que sí era un hombre y una mujer que amaban a Dios de tal forma que no han menguado y han sido cambiados y transformados. Entonces no nos corresponde condenar, nos corresponde solamente creer la palabra del Señor, que todo aquel que es justificado ya no es condenado. Así es, porque miren lo peligroso que es condenar a las personas con la ley. Dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Sin embargo, la ley no es de fe, al contrario, el que hace vivirá por ellas. Entonces miramos que la ley tiene sus bendiciones, pero tienes que estar en todas, y que si guardas todos los mandamientos pero faltas en uno, te haces culpable de todos. Y la gracia es lo contrario. Si tú crees en nuestro Señor Jesucristo, el fruto ya no viene como una obra, la obra ya no viene como una obra de la ley, viene como un fruto del Espíritu, y es como viene la justificación a nosotros. Así es, así como lo dice Gálatas 3:10 en adelante, dice nuestro hermano Valente. Entonces, la justificación es por la fe. El justo va a vivir por la fe. Por eso les decía hace rato, el versículo 22 nos habla bien. Vuestro fruto es la santificación. Entonces, ahí cuando nosotros no estamos gobernados bajo la ley, sino que bajo la gracia, porque se resume la ley en el amor. Entonces vivimos en el amor y en base a la gracia, entonces no hay como la ley señale, y no estando la ley señalando, entonces no hay que atacar. Hace rato comentábamos acerca de lo que es la ley le da el poder al pecado, y el pecado le da el poder a la muerte. Bueno, pero si se acaba la ley, se acaba la muerte, y si se acaba el pecado, se acaba la ley. Se acaba la ley. Entonces, bajo la gracia nosotros, y siendo justificados, se acabó el pecado, se acabó la ley y se acabó la muerte. Entonces es consumada esa parte de la muerte. Y qué importante es entonces, ya no somos más condenados. La justificación viene a ser lo opuesto a la condenación. Romanos 8:1 dice, por lo consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Entonces ahí encontramos nosotros la base fundamental para poder crecer y seguir adelante en esta área importante. Muchas personas no se creen justificado, pues es necesario que muera para que usted pueda recibir esa justificación, y de ahí van a empezar los frutos distintos. La muerte ya no tendrá poder sobre usted. Hay muchos cristianos que tienen miedo a morir. ¿Por qué? Porque no se han sentido justificados, porque sienten que no han sido perdonados, pero es necesario morir. Amén. Y ahí en Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces miramos lo importante de la fe en creer lo que dice la palabra. Dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es lo que nos ha libertado. Entonces ya somos libres. La justificación quiere decir que todos nuestros pecados son perdonados, y Dios nos exonera de toda culpa, y el juicio que había sobre nosotros es quitado. La justificación, como si yo nunca hubiese pecado, ya nadie podría acusarnos del pecado. La Biblia en Romanos 8:33 y 34 nos dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará?
Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Se imaginan el poder tan fuerte que tenemos directamente Cristo ante Dios, intercediendo por la obra que Él hizo? Esto es lo que Él hizo, esto es lo que completó, y nosotros hemos creído en eso, entonces entramos en todo el paquete junto con Él. Y es por fe. Todo esto se trata de fe. No se trata de que nuestros ojos carnales empiecen a mirar las acciones. No, esto es por fe. Y la fe va a empezarse a manifestar, dando el fruto necesario. Dios perdona nuestros pecados y también los olvida. Dice su palabra en Isaías capítulo 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Entonces, si Él borra nuestras rebeliones y Él mismo no se acuerda de nuestros pecados, nosotros, ¿por qué seguimos muchas veces tormentándonos en el mismo espacio, en el mismo lugar, sin poder avanzar? Por esta razón, porque no hemos creído completamente. Necesitamos morir. En la muerte viene la resurrección de fe, y entonces viene la justificación, y en la justificación viene el fruto de la santificación, y de ahí vienen todas las promesas cumpliéndose a nuestra vida. Pero necesitamos creer esta parte. Si no creemos esta parte, entonces es difícil, y luego nos encontramos en un lapso de que caminamos para allá o caminamos para acá y no encontramos un lugar concreto porque no nos hemos sentido perdonados. Amén. Amén. Ahí en Primera de Juan nos da de todo esto que venimos hablando, porque ahí en Primera de Juan va directamente y nos habla de quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Dice: mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie nos engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Mira qué lectura tan profunda, tan llena. Nos da el resumen tan claro de lo que es una vida siguiendo a Dios y no siguiendo a Dios. Entonces nuestro fruto debe de ser amor. Nuestro fruto debe de ser la voluntad de Dios. Nosotros conducirnos como hijos de Dios, como Él anduvo, porque manifiestas son las obras de los hijos del diablo y de los hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 3, del versículo 1 al versículo 10, léalo usted en casa, escudriñelo, no solamente nos oiga, agarre la Biblia también juntamente con nosotros y métase a esta palabra y verá un crecimiento en su vida. Va a renacer en usted ese ser que Dios quiere que nazca en usted. Entonces, ¿por qué digo que va a renacer ese ser? Bueno, porque muchas veces algunos no han muerto completamente al pecado, quieren seguir viviendo en el mismo estilo de vida y es necesario morir ya al pecado para manifestarnos en este tiempo como hijos de Dios, porque estamos empezando tiempos difíciles y que quizá muchos agarraron comodidad ya en casa. Quizá para muchos no va a ser fácil regresar otra vez a las iglesias, pero es necesario que ahí donde estemos nosotros levantemos nuestras manos e invoquemos a nuestro Dios y continuemos firmes en lo que Dios dice que somos y en sus promesas. Amén. Amén. Bien, pues este tema importante los dejamos
Vamos a continuar este mismo tema la próxima semana acerca de lo que es la justificación, porque creemos que es un tema donde tenemos que trabajar un poquito más para que usted desarrolle esa parte que necesita desarrollar y de esa forma manifestarse en usted el nuevo hombre, esa nueva mujer que Dios ha preparado. Los dejo con mi hermano Valente para que él nos despida en esta hora. Amén, mis hermanos. Padre bendito, Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Tu palabra es firme, es eficaz, Señor. Y tu palabra nos dice que va a ser lo que tú la mandaste a hacer. Señor, si nosotros sembramos tu palabra en nuestros corazones, sin duda, el fruto es tu justicia, Señor. Y es lo que habla tu palabra. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Sin tu presencia no hay nada, Señor. Te pedimos por todas las personas que están en casa, donde quiera que se encuentren, donde quiera que nos estén escuchando, que vean, escudriñen las Escrituras y verán cómo Dios nos revela y nos saca de las dudas que pueda haber. La palabra de Dios no se contradice. Nos dice cosas difíciles para la humanidad poder entender, pero Dios por eso mismo nos dio la mente de Cristo. Dice que nosotros tenemos la mente de Cristo y que tenemos su Santo Espíritu para que podamos comprender y entender todo lo que tú tienes para nosotros. Gracias, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, todos unidos te decimos amén. Amén. Dios les bendiga. Esperamos que usted comparta este video y siga motivándose día con día. Amén. Bendiciones. Nos vemos la próxima semana.